Bien, la semana pasada pues estuvimos hablando sobre lo que era, fuimos introducidos a aquello que es la revelación especial. Empezamos a conocer qué es la revelación especial y vimos también, concluimos que en la revelación general hay unas limitantes que, aunque esa revelación nos muestra la existencia de Dios, y nos hace crear un estado de conciencia de esa existencia, esa revelación general que involucra la creación, todo lo que fue creado, eh, se limita porque no puede dar salvación al hombre. Esa es la limitante. O sea, cualquier hombre que trate de llegar a Dios y llegar a su conocimiento por medio de esa revelación, siempre va a terminar chocando con una pared. Va a encontrar siempre un límite. Y sobre todas las cosas, esa revelación no salva al hombre. Jesucristo indicó que Él era el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de Él. Él también, la palabra nos enseña que en solo hay uno hay salvación, en Jesucristo. Nadie puede ser salvo fuera de Jesucristo. Y eso fue lo que pudimos ver la semana pasada. Entonces, esta revelación alcanza su clímax, su estado más alto, cuando ahora Cristo es introducido a nosotros como la revelación de Dios. Si vamos a hablar algo de la revelación especial, que la revelación especial es la revelación de Dios, ¿verdad? Para con nosotros. Y esa revelación es la que está operando en nosotros los hijos de Dios, en nosotros los creyentes. Y por medio, no por medio de un conocimiento natural, sino por medio del Espíritu Santo. Como único nosotros llegamos a conocer a Cristo, a Dios, el propósito eterno, la vida eterna. Todo esto es a través del Espíritu de Cristo mismo operando en nosotros. Pablo decía, o nos dice a todos los creyentes, que en la epístola de 1 Corintios, él habla a aquella comunidad de creyentes, a aquella comunidad de fe, y les deja saber que lo que nosotros conocemos de Dios, por el Espíritu lo conocemos. Si el Espíritu de Cristo mismo no está operando en nosotros, que es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo no es Cristo, pero Cristo está en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo revela a Cristo. ¿Me entendieron eso, verdad? Él no es el Espíritu Santo, pero Él está en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo. Por eso es que cuando Jesús caminaba a la tierra y está ¿verdad? por despedirse ya de los, ¿verdad? de este ámbito terrenal, Él les decía a sus discípulos que el Padre enviaría otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual procedía del Padre, y que Él no hablaría de sí mismo, sino que Él daría testimonio de Él. Entonces el Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo mismo operando en nosotros, está continuamente proveyendo evidencia de la existencia, de la verdad de Dios, del poder, de la soberanía, de la sabiduría de Dios en nosotros. Y eso es bien importante. Por eso es que en la iglesia nosotros nunca podemos excluir o minimizar el hecho de nosotros confiar en la obra del Espíritu Santo. Y aunque hablamos mucho de Cristo, el Espíritu Santo es el ayudador, es aquel que fue enviado de Dios para darnos a conocer la persona y la obra de Cristo. Sí, cuando Cristo se presenta, Cristo vino a dar un testimonio
el testimonio que dio Cristo fue ¿de quién? Del Padre. Él reveló la voluntad del Padre. Entonces, Él revela la voluntad del Padre, pero ahora nos dejó a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, lo que continuamente está haciendo en nosotros, los hijos de Dios, es dando testimonio del Hijo. El Espíritu Santo da testimonio del Hijo, quien está evidenciando el testimonio del Padre en nosotros. El Hijo evidencia al Padre, el Espíritu evidencia al Hijo, y ahora ese Espíritu Santo mora en nosotros, la iglesia. Entonces, la iglesia es el testimonio del Espíritu de la vida de Cristo morando en ellos, quien a la vez está recibiendo evidencia y testimonio de absoluto de la verdad centrada en el Padre y de quién es el Padre y cuál es la voluntad del Padre. ¿Ves? Por eso es que es importante que nosotros entendamos esto dentro del desarrollo de nuestra teología, porque hay lugares, ¿y por qué digo esto? Porque hay lugares donde usted va a ver que hablan del Padre, del Padre, del Padre y minimizan al Hijo. En otro lugar pueden hablar del Hijo, del Hijo, del Hijo, del Hijo y minimizan al Espíritu. Y hay religiones que el Espíritu no creen en Él, y hay religiones o creencias terrenales que no creen en Cristo como el Hijo de Dios. Ejemplo de eso mismo fue el judaísmo. El judaísmo, ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Es más, una de las razones por las cuales Él llega a la cruz es por Él dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Ellos se rebelaron contra esa verdad. No lo recibieron. Por eso es que a los suyos vino, pero los suyos no le reciben. Pero nosotros, Él nos dio la potestad de ser llamados hijos porque hemos abrazado esta obra en fe. Entonces, en el nuevo pacto, la revelación especial alcanza una dimensión mucho más profunda. ¿Por qué? Porque Dios no solo se revela al hombre, como pasaba en la revelación general, sino que ahora Él se revela en el hombre. Antes se revelaba al hombre, ahora se revela en el hombre. Y la verdad ya no es solo algo que se observa o es estudiada, sino una vida que se imparte y nosotros la estamos continuamente experimentando internamente por medio del Espíritu de Cristo en nosotros, por medio de ese Espíritu Santo. Estamos experimentando la vida de Cristo. ¿Ves? Qué maravilloso es esto. Porque ahora, antes Dios se estaba dando a conocer, pero ahora Él se está revelando en nosotros. Por eso es que la iglesia es la dimensión más profunda de este propósito, porque es Cristo y la iglesia en una unión ahora. Nos hemos unido a Él y ahora somos en Él y Él en nosotros, y ahora manifestamos todo lo que el Padre es, todo lo que el reino es, todo lo que su amor es. Por lo menos así debe ser. Esa es la naturaleza de la iglesia. Por eso es que Dios no permite que la iglesia sea engendrada o creada por ningún hombre. Los hombres tratan de definir la iglesia. Usted va a ver en distintos ámbitos, usted va a ver hombres tratando de darle definición a la iglesia de sus sueños. Y hablan de la iglesia de sus sueños. Esta es la iglesia de mis sueños. Y comienzan a manifestar algo que simplemente es producto de su propio razonamiento humano. Están tratando de definir la iglesia. Pero la iglesia no la define un hombre, la iglesia la define Cristo. Por eso es que nosotros somos engendrados, y a los que fuimos engendrados por la voluntad de Dios y no de varón, dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Esos son los hijos de Dios, donde no hubo intervención humana. Esto no habla de un coito
Esto no habla de una relación sexual. Esto habla de que nosotros fuimos extraídos directamente de Él. No hubo necesidad de que ningún hombre nombrara a la iglesia. Es más, el fracaso de la iglesia hoy en día es ese. Y es que los hombres están tratando de definir lo que la iglesia es, pero la iglesia dentro del propósito de Dios es algo que no se puede medir humanamente. Cuando los hombres tratan de medir la iglesia humanamente, usted siempre va a ver que en esos lugares lo que se está tomando en consideración son los números. ¿Cuánta gente tengo sentada en un auditorio? ¿Ves? Y eso para muchos es poder, es validación, es demostración de autoridad, es influencia terrenal. Pero en realidad esto no se trata de cuánta gente hay sentada. Esto se trata de cuántas personas están siendo transformadas. Por eso es que la iglesia no se define en un número, se define en una vida, y en una vida que está siendo transformada. Transformar es que hemos sido cambiados de una cosa a otra cosa. Entonces la iglesia, la transformación de la iglesia es espiritual. Por eso es que la iglesia es espiritual, porque revela naturaleza, carácter, la esencia misma de Dios. Esa es la iglesia. Y esa iglesia no se define por edificios. Esa iglesia no se define tampoco por geografía. Esa iglesia no se define por lenguaje, no se define por nacionalidad. Esa iglesia se define en Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos en Cristo? Entonces, los emperadores de la historia trataron de encasillar la iglesia. Y lo que hicieron fue darle lugares, darle edificios, tratar de marginar la iglesia a un ámbito terrenal donde pudieran ser vistos y contados. La belleza de esto en el nuevo pacto, de ser iglesia en el nuevo pacto, es que la iglesia en naturaleza es invisible. Es invisible porque lo que portamos de Dios no puede ser percibido, no puede ser tocado, es más, esto no se puede recibir usando lo sensorial, los sentidos humanos. Usted puede ver a alguien que cargue la Biblia, usted puede ver a alguien que está todo el día en una reunión, usted puede ver eso, pero sus sentidos naturales no pueden de ninguna manera definir lo que comienza y se desarrolla y culmina en Cristo. Esa obra es del Espíritu. Esa obra la está definiendo Dios. Por eso es que nosotros no nos ponemos en la tarea de estar buscando quién se va o quién se queda, quién está o no deja de estar, porque nosotros nos podemos llevar grandes sorpresas. Es más, puede ser que nosotros seamos los descalificados. Pablo en una ocasión dijo, a no ser que yo mismo sea descalificado. Y estamos hablando de un hombre que por el evangelio sufrió, fue apedreado, fue encarcelado. Y él dice, a no ser que yo mismo sea descalificado. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu no se define por nuestra actividad religiosa. La vida del Espíritu se define cuánto de Cristo se nos está revelando y cómo nosotros estamos creciendo en esa medida, en la medida que Él se revela en nosotros, cómo estamos creciendo, nos estamos desarrollando y estamos llegando a la estatura de un varón maduro en Jesucristo. Estamos hablando de madurez. Cuando nosotros, y la madurez envuelve transformación, la madurez envuelve desarrollo espiritual, la madurez envuelve ahora una mente renovada, la madurez involucra ahora tener un entendimiento de la persona y la obra de Cristo. Eso es madurar. La madurez es vivir una vida justa y piadosa. La madurez es nosotros ahora manejar los principios de la vida con una mayordomía saludable.
¿Ves? Con dominio propio. Eso es lo que la palabra dominio propio quiere decir. Mayordomía. Dominio propio no es usted abstenerse de devolverle el golpe que otro le dio. Dominio propio es usted tener sabiduría para la vida. Cómo puede manejar su vida de manera que usted esté creciendo en Él, avanzando en Él y que Cristo se esté revelando en usted cada día más. Eso es mayordomía. Mayordomía, claro, y la mayordomía se va a mostrar en los asuntos de la vida. Cómo yo manejo mis finanzas, cómo yo manejo mis relaciones, cómo yo manejo los asuntos de la fe. Todo eso involucra mayordomía. Pero la mayordomía no es dinero. La mayordomía es la vida que Dios te dio, cómo la estás manejando aquí y en el ahora. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Está Dios ocupando un lugar preeminente en tu vida? ¿O es Dios la consecuencia de tus acciones o de cuando tú tienes tiempo para Él? O cuando te acuerdas de Él en tus noticias. Mayordomía habla de una vida en madurez. Cuando estamos creciendo, que hemos entendido que ya hemos dejado de pensar como niños, de andar como niños, de actuar como niños, y crecimos para estar ahora y habitar en Él, y hemos crecido para ser una manifestación plena de la vida de Cristo aquí en la tierra. Por eso es que servir al Señor no es cosa liviana. Gerardo, esto no es liviano. Por esto es que cada día el caminar del creyente es una continua decisión. Y esa decisión es el llevar la cruz. Cada día yo estoy decidiendo tomar mi cruz y seguir al Señor. Negarme a mí mismo, negar el yo, renunciar. Eso es el seguir a Cristo, el tomar esa cruz. Habla de renuncia, habla de resistencia, habla de perseverancia. Perseveramos cada uno de nosotros en los momentos difíciles. Cuando algo no nos gusta mucho dentro de lo que llamamos evangelio, cuando las cosas no nos están yendo tan bien en los asuntos naturales de la vida, estás resistiendo la continua influencia del pecado cuando te quiere arrastrar, porque el pecado siempre está tocando la puerta. Esa oportunidad siempre se presenta para nosotros errar el blanco. Dice que no estoy hablando de errores, estoy hablando de la causa mayor. Eso es pecado. Pecado es errar el blanco, fallar, miss the mark. Como si usted estuviera tirando arco y flecha y usted tiene el círculo allá. Cuando usted dispara y la flecha se va por otro, you miss the mark. Erraste al blanco. Y hay cosas que se presentan en la vida para intencionalmente para llevarnos a errar el blanco. Una decisión nos puede llevar a errar el blanco. Un mal comportamiento nos puede llevar a errar el blanco. ¿Cómo decido manejar mi vida en los asuntos naturales de esta vida? Me puede llevar a errar el blanco. Porque fácilmente puedo dejar de hacer su voluntad para hacer mi voluntad. Por eso es que nosotros tenemos que tener una cosa que se llama equilibrio. Es bueno el disfrute, es bueno de esto, es bueno lo otro. Usted tiene que vivir una vida equilibrada. Porque el desequilibrio nos puede llevar a errar el blanco. Entonces, un hombre centrado, un hombre que vive la vida plena en Cristo, un hombre que sabe ejercitar una buena mayordomía de la vida, puede llegar a decir lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, por lo demás, lo que me resta, él no dijo ya acabé. Él dice, lo que me queda todavía es la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Él se mantenía enfocado.
Y él pasó situaciones difíciles que pudieron desenfocar su vida. La pregunta para nosotros sería hoy, ¿qué cosas se están presentando en tu diario vivir que tienen la intención de desenfocarte y llevarte a errar en esta revelación de Cristo? Porque ese es el blanco. Ese es el blanco. Cristo es el blanco. Cristo es el centro. Él es el blanco de la soberana vocación. Nuestro llamamiento está en Él. Y todas las cosas que nosotros hacemos en la vida apuntan hacia Él. Y fuera de Él no tenemos nada. Ya eso lo hemos estado viendo y lo comenzamos a ver este domingo pasado al hablar de la supremacía de Cristo. Todo en Él existe, todo en Él se desarrolla, todo en Él llega a su culminación, a su cumplimiento. Esto es importante, que nosotros lo entendamos, porque fácilmente, hermano, nos podemos ver errando el blanco. Por eso es que todos los días vamos a estar siendo confrontados con esta revelación. Usted va a ver que esta revelación está presente en toda la Biblia, pero mayormente la podemos ver claramente en el Nuevo Testamento. Porque esta revelación continuamente nos lleva a un confrontar, nos lleva a un pensar, a un meditar, si estamos en Él o no estamos en Él. A corregir nuestros comportamientos, a corregir nuestros pensamientos, a corregir nuestra manera de vivir. Qué bueno que entre nosotros podemos bromear, podemos reírnos, pero cuando hablamos de estas cosas se vuelve una centralidad, una seriedad en lo que hacemos, porque entendemos que es un asunto de vida y muerte. Usted está aquí literalmente hoy decidiendo la vida y la muerte, porque el vivir es Cristo y la muerte que vio Pablo dice, y el morir es ganancia. ¿Morir a qué? A esta vida natural. Mucha gente a veces dice, vamos a quitarnos la vida para acabar con esto ya. El morir es ganancia. Es todos los días tú morir al viejo Adán, al viejo hombre, porque todos nos vamos a morir. Naturalmente todos nos vamos a morir, pero morir a esa vieja creación que todos los días busca levantarse. Mire, desde el momento que usted abre los ojos hasta el momento que usted se acuesta, esa vieja creación, si usted le da espacio, ahí regresa. Por eso es que continuamente vienen en pensamientos, en actitudes, en cosas que nos chocan y nos quieren desequilibrar. Pero una de las cosas importantes que nosotros hemos visto es que ahora entendemos que esta nueva vida que tenemos en Cristo nos fue impartida y esta vida ahora nos está permitiendo experimentar por medio del Espíritu Santo aquello que un día estuvo escondido como misterio, pero era nuestro destino. Por eso Pablo se enorgullece en esto y dice, y a mí se me dio a conocer el misterio que estuvo oculto por los siglos. Y ese misterio, si usted lee, ¿verdad?, ahí, cuando Pablo está hablando de eso, en Efesios 3, usted se va a dar cuenta que ese misterio consiste de conocer a Cristo y conocer a su iglesia. Que nosotros los gentiles estamos también incluidos en este plan. Que Cristo, una vez que vino a la tierra, Cristo vino a formar un cuerpo. Miren qué gloria es esta. Que nosotros pensamos nada más que Cristo lo que hacía era perdonando los pecados. Y Cristo, mientras caminó la tierra, lo que estaba haciendo era formando un cuerpo. Por eso es que todo lo que Él hacía, toda instrucción que Él dio, tenía que ver con la formación de este cuerpo, que luego sería el cuerpo de Cristo. Una comunidad de creyentes, una familia.
donde Él ahora fuera la cabeza de todas las cosas. Por eso es que también nos dice la palabra que en Colosenses que Dios lo dio a Él como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. La iglesia completa a Cristo y Cristo completa a la iglesia. Pero en su caminar terrenal, Él nos enseñó a qué se parece un hombre y una mujer, a qué se parece la nueva creación en Dios. Pero también nos enseñó a qué se parece su cuerpo. Porque aquel Jesús que estaba lleno de la deidad, también era cuerpo, era cabeza de esta creación. Por eso es que Jesús es la cabeza y es el cuerpo también. Cristo es la cabeza y Cristo es el cuerpo. Y esto a veces se nos hace ¿cómo es eso? Bueno, él es la cabeza porque habla de origen, de donde todas las cosas surgen. Pero también Él es el cuerpo porque nosotros participamos de Él. Por eso Pablo dice que así como un cuerpo tiene muchos miembros, así también es Cristo. Cristo es una composición de muchos miembros. De usted, de mí, de yo. Yo no sé qué parte somos en el cuerpo, si somos uñas, si somos un cantito de célula ahí, yo no sé, pero somos parte de ese cuerpo. Por eso es que el cuerpo no debe ser lacerado. Por eso es que el cuerpo no debe ser fragmentado. Por eso es que es ignorancia religiosa, escúchame bien, es ignorancia religiosa querer separar el cuerpo. Ayer yo hablaba con unos hermanos, me decían, yo me extraño que esto pase, que a veces cuando somos movidos de un lugar porque hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, la gente en vez de gozarse con nosotros y decir por lo menos estás en Cristo y permaneces en Cristo, lo que vemos es una actitud divisoria. Comenzamos a crear la pared de separación, tal como estaba en el templo, que los judíos estaban de un lado y los gentiles del otro lado. Comenzamos a trazar divisiones. ¿Para qué? Porque esto no es el propósito de Cristo. El propósito de Cristo es, a Él no le importa a qué congregación usted pertenezca. A Él lo que le pertenece es que usted sea de la congregación de los santos. Amén. Me está mirando muy serio. Eso es lo que le interesa al Señor. El Señor lo que quiere es que usted sea parte de Él, como Él es parte de usted. Por eso es que es ignorancia religiosa tratar de fragmentar y dividir el cuerpo, tratar de mantenernos alejados uno de otro. Es más, la Biblia nos llama, hermanos, a que nosotros nos unamos en amor y nos dice que el perfecto amor sobrepasa todo temor. Que el perfecto amor perdona. Ahora, la razón de esto es que si hay un miembro del cuerpo dañando el cuerpo intencionalmente, ya se revela maldad. Y en un espíritu de maldad no habita Cristo. Pero si todos estamos, hermanos, luchando por lo mismo, todos nos estamos esforzando en esta gracia, porque es Él quien nos esfuerza. Todos estamos tratando de aprender más de Él. De que nuestra humanidad disminuya para que su vida en nosotros aumente. ¿Por qué nos vamos a fragmentar? ¿Sabe por qué se fragmentan? He llegado a una conclusión bien simple. Porque nuestro interés es meramente humano. Cuando yo lo que quiero es, como hombre, ser visto y reconocido. Cuando yo deseo eso, el cuerpo se fragmenta. Porque mi interés no es la unidad del cuerpo, mi interés es la tribu que yo presido. Y eso es un peligro religioso. Es un peligro que estuvo presente en la antigüedad, estuvo presente en los tiempos de los apóstoles y está presente en nuestros días todavía. En Corintios eso estuvo presente. ¿Acaso Pablo no le tuvo que decir a los corintios? Lea el capítulo 1 y el capítulo 2. No le pregunta Pablo a ellos, oigo que entre vosotros hay celos, divisiones, envidias, contiendas. Y le dice, mira la pregunta del apóstol, esta es la pregunta apostólica. Un verdadero apóstol pregunta esto. Un verdadero apóstol no se inclina del lado de uno ni del lado del otro. Un verdadero apóstol
apóstol llama, el llamado es a la unidad del cuerpo. Esto dice el Señor y esto es lo que tenemos que hacer. Y Pablo le dice a ellos, ¿acaso yo oigo que unos dicen que son de Cefa? Yo oigo que unos dicen que son de Apolo y que otros son de Pablo. Y dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso? En Cristo no hay división. Por eso es que una vez que nosotros hemos entendido la revelación especial, lo que Cristo es en nosotros, la lucha nuestra, hermano, más allá de nuestra propia carne, la lucha nuestra es por mantener la unidad del cuerpo. Este es nuestro propósito mayor. Oiga esto, porque esta noche usted va a salir con un nuevo entendimiento de aquí. Pero que la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, ni principados, ni potestades, sino contra principados y potestades en las puertas celestiales. Los príncipes de esta tierra, los magistrados de esta tierra, que quieren gobernar con injusticia, que lo que quieren es separar la iglesia. Esa es nuestra lucha. No es que, Pablo dice que la lucha nuestra, ¿cómo se va a revelar y se va a ganar? Cuando nosotros mostramos la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios? Con mucho libro, con mucha filosofía, con mucha psicología. Que me lea yo el DX4, el DX5 de Sigmund Freud y ahora soy un experto en psicología humana. No. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es ver a Cristo formado en nosotros. A Cristo unificado en el cuerpo. A Cristo y los hijos de Dios siendo unos en Él. Por eso es quien se une al Señor es un espíritu con Él. No dice quien se une a una congregación. No dice quien se une a un pastor determinado. Hermano, yo estoy entendido de que hay mucha gente que predican este evangelio y la verdad presente y todavía no han entendido a Cristo. Lamentablemente. Y lamentablemente el colectivo hoy en día de creyentes están cayendo atrapados en estas filosofías. Porque se está tratando de mantener el humanismo sobre la verdad presente. Pero cuando la verdad presente es la que gobierna, que la verdad presente vino a gobernar, a cambiar las estructuras y los sistemas. Cuando la verdad presente triunfa, la iglesia está unida. Por eso es que la iglesia no tiene influencia. Hoy en día ha perdido su influencia, su voz en el mundo. Digan lo que quieran decir, hermano. Hay mucha gente que pelea y dice, no, que no debemos decir esto, no, que no debemos hablar de lo otro. No, es que alguien se tiene que parar en el tiempo y decir, así ha dicho el Señor. Pablo no se andaba con jueguitos. Pablo lo que estaba malo lo llevaba malo. Aunque esa visión estuviera en el foro público, Pablo lo llamaba mal. Lo que está mal está mal. Lo que está mal no procede de Dios. Lo que está mal nos quita influencia. Lo que está mal nos roba esencia de lo que somos. Lo que está mal no permite que nosotros podamos dar por gracia a otros lo que por gracia nosotros hemos recibido. Porque la causa de que este evangelio hoy en día no esté más allá en la distancia es la misma iglesia. La misma iglesia que ha permitido que filosofías de la tierra, filosofías del mundo, mire, léase la carta de 1 Corintios. Usted va a ver eso. Una iglesia que hasta aplaudía lo que estaba mal hecho. Había incesto en la congregación y ellos estaban hasta jactando de eso. Líderes que viajan con líderes sabiendo, a sabienda, una cosa que no sepa, a sabienda de que está pasando algo profundamente que es pecado y es contrario a la voluntad de Dios y que se lo estén aplaudiendo y guardándoselo.
Porque hay líderes muy sabios. Hay líderes sabios. Hay líderes que no es sabiduría espiritual, es sabiduría humana. Que con su sabiduría saben manipular la revelación de esta verdad. Pero cuando se levanta alguien a hacer una denuncia, hay gritos en las calles. ¿Te acuerdas la canción de Marino? Se oye un grito en las calles, ¿qué está pasando? Rápido se paran las antenas, rápido. Las antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Como en el Chapulín Colorado, ¿se acuerdan de eso? No, ustedes no son de ese tiempo, estamos para acá. Bueno, pero esas cosas nos centran, nos llevan a la centralidad. Porque la iglesia tiene que aprender a corregirse, a exhortarse uno. Ahora, la Biblia nos dice cómo también, nos dice que esto es exhortados los unos a los otros en amor. No es a pelear, es amarnos. ¿Usted sabe qué es eso? Usted corrigiéndome en amor. Trata de practicar eso. A ver si es fácil. Trate a ver si eso es fácil. Que el pastor se levante un día virado y le diga algo que no le gustó. Trate de corregirme en amor. A ver, no es fácil. Como dice el pastor Tommy, es más fácil decirlo que hacerlo. Es difícil. Pero cuando lo hacemos en el amor, se está revelando una vida madura en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, porque se ha impartido en nosotros y estamos experimentando esa vida de Cristo, aquí surge la necesidad de algo más profundo en nosotros. Porque ahora no se trata solamente de ver a Dios en lo creado. La creación reveló el poder, pero Cristo revela la naturaleza, la gloria y el amor perfecto de Dios. Por eso es que dice, en Cristo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En Cristo estamos viendo la imagen visible del Dios invisible. Por eso, como primer asunto, cuando la necesidad de algo profundo no es solamente ver, es experimentar, es tener esta experiencia de la naturaleza, de la gloria, del amor de Dios. Esa es la experiencia de la iglesia. En la revelación de Cristo en nosotros, esas tres cosas usted va a ver. Cuando Cristo se te revela, lo primero que tú te vas a enfrentar es con su naturaleza, con su misma gloria, que es la expresión máxima de la vida misma de Dios, y su amor incondicional, amor ilimitado. Mire cómo lo dice la Escritura, porque Cristo vino a mostrarnos cómo es Dios realmente. Hoy en día la religión no quiere que usted vea eso, porque cuando usted empiece a ver a Dios como realmente Él es, se le cae el kiosquito a todo el mundo. Muchos lugares van a tener que comenzar a cerrar. ¿Por qué? Porque ya no hay manipulación. Puede haber palabras reveladas y aún haber manipulación. ¿Sabe lo que es eso? Que usted llega a un pueblo que oiga la palabra de gracia que usted siempre estaba buscando y dice, oh, mira, que hay palabra, y ver también que hay manipulación. Porque en las actitudes se ve, en las acciones se ve, en las intenciones se ven. Por eso es que somos llamados a conocer las intenciones del corazón. Porque de la intención del corazón habla la boca. Porque Jesús lo dijo, de la abundancia. Yo le pongo de la intención. Lo que está en tu corazón sale para afuera y ahí se reveló. Y ahí vemos dónde tú estás. Y hay gente que están quedando, hermano, como en rayo X, en hueso nada más. Cuando usted lo mira a través de la revelación de Cristo, hueso nada más lo que se ve.
Y no debería ser así. Mire cómo dice Juan 1:18, para los que apuntan. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿A quién nos dio a conocer? El Padre. Él nos dio a conocer el Padre. Cristo nos está dando a conocer el Padre. Es importante tener la revelación de Cristo en nosotros, que cada día Cristo se revele, porque cuando Cristo se está revelando en ti, ahora tú vas a entender qué es esto de Cristo, que es revelarse. Cuando Cristo se revela en ti, tú conoces la voluntad del Padre. Entonces, esa revelación de lo que se está hablando es que mientras más de Cristo en nosotros, más conocemos al Padre. Porque vamos a entender su deseo, su pensamiento, su corazón. Vamos a entender cómo Él hace las cosas. Colosenses 1:15. Mira lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces la frase aquí, imagen del Dios invisible, indica que Cristo revela la naturaleza y la esencia de Dios a la humanidad, siendo Él el reflejo perfecto de la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos a Jesús caminar la tierra, estamos viendo el reflejo perfecto de Dios. Por eso es que decimos a que se parece a un hombre cuando vive sometido a Dios. Él es el reflejo perfecto de la gloria y del carácter mismo de Dios. Por eso es que Cristo nunca habló lo que Él deseaba. Él decía, yo hago la voluntad de mi Padre. Yo hablo las palabras que mi Padre me dio a hablar. Hoy en día usted tiene un sinnúmero de líderes, pastores, en diferentes plataformas en la tierra, hablando lo que ellos quieren hablar. Y ellos establecen sus cronogramas intensos de actividades y de temáticas y de un sinnúmero de cosas. Hacen un sinnúmero de cosas, que no está mal, eso no está mal. Malo es cuando la realidad de esto es que no se está revelando la gloria ni el carácter de Dios. Por eso es que la iglesia es llamada a ser bíblica y a ser conocedora de esta verdad, para que nadie os engañe. ¿Ve? Para que no seamos, el apóstol Pablo lo pone de esta manera, dice, para que no seamos seducidos por todo viento de doctrina. Viento, no digo doctrina, porque hay una doctrina que es sana, la doctrina de Cristo. Él dijo viento de doctrina, cosas que se parecen a, pero no son. Entonces quiere decir que Cristo ahora se está revelando la naturaleza y la esencia de Dios a la humanidad, y Él es perfecto para hacer esto. Entonces el término primogénito de toda la creación no significa que Cristo fue creado, sino que ¿qué? Que Él es preeminente sobre toda la creación. Que Él ahora tiene toda la autoridad, tiene toda la prioridad sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso nos dice la palabra, sean tronos, sean los dominios, sean los principados, sean las potestades. Y este versículo establece la base para entender que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y que Él sostiene y gobierna toda la creación. Yo me pregunto si algún día en nuestra generación llegaremos a ver la totalidad del gobierno de Cristo sobre toda la creación. Porque la limitante para eso es nuestra propia humanidad. Lo que no está permitiendo que Cristo se revele es nuestra humanidad. Nuestra humanidad lucha contra eso. Todos los días. Hemos
gusta esa película, dice Sleeping with the Enemy. Porque el enemigo tuyo no es la mujer o el hombre que se acuesta contigo. El enemigo tuyo es tu propia carne, tu propia humanidad. Todos los días nosotros estamos durmiendo con el enemigo. Todos los días. Lo que pasa es que siempre estamos buscando un diablo, estamos buscando una silueta, un rabito, 2 cuernos, un vestidito rojo, un tridente. La religión nos ha querido entretener con esas figuras, cuando la realidad es que el diablo lo llevamos por dentro de nosotros mismos. Y perdona que esto, pero en el entendimiento del nuevo pacto yo sé que eso no me gobierna. Porque ahora yo soy un renacido, un redimido. Pero tengo que tener cuidado porque dentro de mí hay una naturaleza humana. Ahí es donde radica la maldad. Pero es más fácil para la religión crearte un contrincante. Crearte una persona con la cual tú estás luchando todo el tiempo. Y sudas, y sudas, y sudas, y sudas, y sudas, y como que nunca lo vences, y tienes un logro hoy, y ya mañana te dio el próximo palo, y así estamos. Y la gente luchando con sus propias concupiscencias. Oiga eso. Esa lucha demoníaca que nosotros tenemos es con nuestra propia concupiscencia. Ahora que la concupiscencia es nuestro propio deseo humano. Pablo luchaba con eso. ¿Usted cree que nosotros los líderes no tenemos esa lucha? Pablo decía, porque lo que quiero hacer, ¿está entendiendo? No hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. Y después decía, miserable de mí. Oiga cómo él miraba esa humanidad. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego cuando entra el capítulo 8 de Romanos, Pablo entra con una palabra de esperanza, diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él es el quien nos ha librado del pecado y de la muerte. Él es el que ahora te hace caminar y te ha posicionado en los lugares celestiales. Vámonos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Él es el que hace tus pies de sierva y en las alturas te hace caminar. ¿Se acuerdan cuando hablaba de eso? Que Él es el que hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace caminar. Eso es una palabra de gracia para nosotros. Es Cristo y su obra quien nos hace caminar ahora en los lugares celestiales, de donde procede toda bendición. Y nosotros aquí matándonos por las cositas de aquí de la tierra. Que si una casita, que si el terreno, que si aquello, que si los chavitos, los centavitos que tengo en el banco. Todo eso es importante, no estoy diciendo que no, pues sería un hipócrita diciendo eso. Pero al final de todo, hermano, que Cristo te gobierne, eso no tiene precio. Entonces, la revelación más alta no es una señal. La semana pasada estábamos hablando sobre una revelación más profunda. La revelación no es una señal. Ya Cristo no está en señales. Cristo está en una persona. Ahora esa revelación está en una persona. Por eso es que, si lo primero es tan importante, no solo ver a Dios en lo creado, sino en lo revelado, lo segundo es tan importante como lo primero, porque ahora no se trata de solamente escuchar algo, sino de que su voz se revele en el corazón. ¿En qué corazón? A mí me gusta el corazón. Esa voz se tiene que revelar en nuestro corazón, porque la revelación de Dios ya no ocurre por símbolos externos, no ocurre por rituales, no ocurre por manifestaciones parciales, sino por medio de Cristo viviendo y revelándose en el interior del creyente.
Él se lo dijo a ellos allá en Isaías. Le dijo, ya estoy hastiado de vuestras lunas, de vuestras fiestas, de sus ofrendas. Eso eran cosas externas. Cuando la gente trataba de ganar favor en algo para obtener un buen estatus con Dios, ya la revelación de Dios no está en eso. Ahora la revelación está dentro de ti. Dígalo, dentro de mí. La revelación está dentro de mí. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las figuras de la religión. Porque las figuras de la religión quieren sacar la revelación dentro de ti para ponerlo en la revelación de las cosas de afuera. Haz esto más y tendrás más. Ofrenda más y Dios te bendecirá más. Ven al culto más y serás más espiritual. Claro, el venir al culto o a la reunión tiene una importancia. Se trata de esto, de edificar y crecer. Usted no se va a edificar y crecer sentado en su casa viendo telenovelas, ni viendo los programitas de show en la televisión y diciendo que yo de vez en cuando miro algo ahí en YouTube. Usted crece en la reunión de los santos, donde todos nosotros nos juntamos y comenzamos a entender la vida y la persona de Cristo. Entonces no es solamente una voz externa, es el Espíritu Santo iluminando el corazón de nosotros, los hijos de Dios, para conocer a Cristo desde adentro. Usted tiene que conocer a Cristo desde adentro. No trate de conocer a Cristo desde afuera. Mira cómo lo dice 2 Corintios 4:6. Pues Dios, quien dijo, haya luz en la oscuridad, es quien ha hecho que la luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ese versículo habla de Cristo plenamente. Hoy vamos a desgranarlo suavecito, mire. Pues Dios, quien dijo. Y en ese entendimiento entendemos que ese Dios eterno que está hablando, Padre, Hijo y Espíritu, Cristo está ahí también, hablando. Dice, quien dijo que haya luz en la oscuridad. Esa palabra oscuridad ahí tiene que ver con ignorancia. Cuando usted oye oscuridad en la Biblia, dígalo, ignorancia. Es la ignorancia del hombre. Es quien ha hecho que su luz, ¿la luz de quién? De Cristo, brille en nuestro corazón, para que entonces podamos conocer la gloria de Dios, que es la vida, la expresión máxima de la vida de Dios, y lo que esa vida trae a nosotros y nos beneficia y nos impulsa a hacer toda la voluntad de Dios. Dice, pero ese conocer de esa gloria solamente se ve, aquí esta versión dice, se ve, la versión Valera dice la faz es face, la cara, en la cara. Y me gusta como lo dice la versión Nueva Traducción Viviente, porque lo lleva a su entendimiento, pero lo dice en el rostro de Cristo. Usted únicamente puede conocer a Dios en el rostro de Cristo, si Cristo se está revelando en nosotros. Si Cristo se revela en nosotros, usted está viendo gloria. Y en el antiguo pacto Dios hablaba en sombras, en tipos, en figuras. En el nuevo pacto Dios se revela plenamente en su Hijo. Mire cómo lo dice Hebreos 1:2. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero ahora en estos últimos días, eso es Hebreos 1 y 2, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Cristo es la palabra final de Dios. Cuando usted esté oyendo por ahí, tengo una nueva revelación, hermano, aléjese de eso. Ya la revelación, ya eso está revelado, ya Cristo está revelado. Sobre esa revelación no hay otra revelación. Por eso escuchar la voz de Dios revelándose al corazón significa, ¿qué significa escuchar la voz de Dios? Que me hable un profeta, que me diga 3 sicamanda y 4 usacamay, para yo decir, ay, ahí viene el Señor a hablarme ahora, que hable lengua. ¿Qué significa que Dios se revela el corazón?
es que usted experimente la obra interna del Espíritu, revelando a Cristo como la vida, como la identidad, como la realidad espiritual de nosotros. Eso es Dios revelándose en el corazón. O sea, cuando usted oiga eso de que, hermano, Cristo se le tiene que revelar, eso es lo que estamos hablando. Él tiene que revelarse como la vida. Él tiene que revelarse como nuestra identidad, que nosotros en Él somos y en Él nos movemos y en Él andamos. Eso es identidad. Como vida, entender que la luz vino al mundo y esa luz es la vida de los hombres. Esa iluminación de la voluntad de Dios es Cristo. Y la realidad espiritual de nuestro caminar. Por eso es que en el nuevo pacto no está centrado solamente en información acerca de Dios. El nuevo pacto tiene que ver con la unión con Cristo. Todo lo que usted va a ver, y lo voy a dejar ahí, todo lo que usted va a ver en el nuevo pacto tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Y los apóstoles llevándonos a ese entendimiento. Lo que la religión dice, acércate más, acércate más, acércate más, acércate más, que ellos llaman nada más que llegar a los lugares físicos. Lo que ese acercar que nosotros debemos, cuando Pablo dice, acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros, ese acercado tiene que ver con nosotros conocer a Cristo. Conocerle más, porque conociéndolo a Él, conocemos la voluntad del Padre. Y conociendo la voluntad del Padre, entendemos lo que el Espíritu de Él nos revela y podemos caminar en esa verdad. Eso es lo que quiere Dios. Tan simple como esto. Así que no basta con verlo, se te tiene que revelar. No basta con escucharlo, se te tiene que revelar en el corazón. La voz tiene que ser interna en el corazón, porque es la voz de su mismo Espíritu hablando en nosotros. No es el diablito y el angelito, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te bendecimos por la palabra de gracia, por tu verdad, por tu amor, por el entendimiento, Señor, que nos da, Señor, y la iluminación que nos da de esta gloriosa verdad. Ayúdanos, Señor, cada día a crecer en aquel que es la cabeza de este glorioso cuerpo, Jesucristo, Señor, al cual tú lo pusiste como la autoridad, lo diste como nuestra fuente, Señor, y en Él todas las cosas subsisten y por Él todas las cosas fueron hechas. A Él sea la gloria, el dominio y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que la semana que viene continuamos. La semana que viene tenemos